con una insistencia verdaderamente, me atrevo a decir, machacona, la palabra de Dios, la liturgia de la Pascua, sobre todo estos pasajes del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde se nos narran esos comienzos impresionantes de la vida de la primitiva Iglesia alrededor de los apóstoles, alrededor de los discípulos y de la comunidad de los creyentes que se iban adhiriendo, que bien habían conocido a Jesús antes de la Pascua o que lo estaban conociendo a partir del testimonio de aquellos que hablaban en nombre suyo. Y la maravilla es que tanto los que le habían conocido físicamente como los que no, se dejan transformar por la fuerza del resucitado, porque lo que aparece en el tiempo de Pascua es el poder de Jesucristo, que Él no es un debilucho, que la vida cristiana no es vida de enclenques, ¿no? Que la vida cristiana es la vida de personas llenas de fortaleza interior, que no son cobardes, que son valientes, que tienen fuego en el corazón, que son entusiastas, que no se dejan vencer por cualquier dificultad o por cualquier pequeñez. La vida de la Pascua del resucitado, la Iglesia que nace de la Pascua, del costado abierto de Cristo, que es la primigenia fuente bautismal, la primera fuente bautismal es el costado abierto de Cristo, de donde brota el bautismo, de donde brotan los sacramentos de la Iglesia, donde recibimos el Espíritu Santo del que habla Jesús a Nicodemo. Hay que nacer de lo alto, hay que dejarse mover por el soplo del Espíritu. El viento sopla donde quiere, oyes su ruido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así son todos los que han nacido del Espíritu. ¿Vive el Espíritu Santo en ti? ¿Vive el Espíritu Santo en mí? No porque lo hemos escuchado en una enseñanza del catecismo, que está muy bien, no, que somos conscientes de su presencia en nuestra vida cotidiana, en nuestra vida diaria. La fuerza del Espíritu es la que impulsa a los evangelizadores. Dice en los Hechos de los Apóstoles hoy que era una comunidad llena de alegría. Les perseguían, les daban golpes, les metían en la cárcel, tenían que huir de un sitio para otro, pero ellos vivían llenos de alegría y lo compartían todo, incluso sus bienes materiales los ponían a los pies de los apóstoles y ellos los repartían, los distribuían entre quienes tenían más necesidades. Así, la vida cristiana, la vida de la Iglesia que nace de la Pascua, no es una Iglesia cobarde, asustada, debilucha, no, es una Iglesia que, alimentada de la Eucaristía, naciendo de la fuente bautismal, tiene la fuerza y el poder del Espíritu Santo, como un viento huracanado, el que soplará el día de Pentecostés. Aquel Espíritu que es el aliento de Cristo, en un lugar dice Jesús soplando sobre ellos, les dijo: reciban el Espíritu Santo. Él es la fuente del Espíritu de Dios. ¿Acaso soy consciente de que este Espíritu vive en mí? Porque se puede vivir en la Iglesia de dos maneras radicalmente diferentes. Hay quienes dicen que pertenecen a la Iglesia, vienen a misa, van a actividades, hacen algún apostolado, pero viven en la carne. Viven de sus pasiones, de sus instintos, de sus celos, de sus egoísmos, de sus pequeñas vanidades, de sus malos deseos de la carne. Y luego hay los que viven en el Espíritu, los que han vencido a la carne, los que han vencido a Satanás, los que viven bajo el poder del Espíritu. ¿Yo soy carnal o soy espiritual? ¿Soy terreno
o soy celestial? Porque para el cristiano adulto, para el cristiano maduro, el Espíritu Santo es el principio inmediato de todas sus actividades. Yo puedo hacer cosas buenas movido por la carne y puedo hacer cosas buenas movido por el Espíritu. Parece que hago lo mismo. Vengo a misa, pero ¿por qué vengo? Vengo por el impulso de una costumbre, porque es mi obligación, porque ¿qué voy a hacer si soy sacerdote, si soy religiosa, si estoy en las cosas de la Iglesia? Pues es lo que se espera de mí, pero brota de mi propia impulsividad. O soy una persona que viene, es un ejemplo nada más, puede haber tantos otros, a la misa movido por el Espíritu, que es el Espíritu Santo el que me mueve a la oración, el que me mueve a la caridad, el que me mueve a la unión, a la caridad fraterna, el que me mueve a preocuparme por los más necesitados, que me mueve a rechazar con radicalismo, con fuerza, el influjo del pecado y las seducciones del demonio. Esa es la persona espiritual. Y es la persona que tiene su corazón puesta en el cielo, que es su gran preocupación, que es su gran anhelo. El cristiano adulto es el que ya vive, el que ya ha comenzado a vivir la vida del cielo. Miren, cuando nosotros comulgamos, estamos participando de la vida del cielo. Cuando participamos en la Santa Misa, movidos por el Espíritu, estamos dejándonos introducir en la vida del cielo. Que ese sea la meta de todos mis esfuerzos, de todas mis preocupaciones, de todas mis acciones. El Espíritu que me mueve a dejarme santificar, a dejarme transfigurar en la imagen de Jesucristo, Cristo que vive en mí y es el principio inmediato de todas mis acciones, para que siendo el principio de mi vida cristiana, haga de mí una persona espiritual, puesto que ya han resucitado con Cristo. Y uno puede decir, pero ¿cómo que hemos resucitado con Cristo? Si no nos hemos muerto todavía, si todavía no ha llegado la resurrección de los muertos. Sí, pero ya ha empezado. Este es el comienzo de la eternidad. Se dice de la Eucaristía que es prenda de la vida eterna. Comulgando el pan de los ángeles, el cuerpo y la sangre de Cristo, el pan que ha bajado del cielo, nos introduce en la vida celestial. Yo de verdad me doy cuenta lo grande que es ser cristiano y tomarme en serio la Pascua. Dice que daban con valentía testimonio de la resurrección de Cristo. Que con valentía sigamos aquí y ahora nosotros, sin cansancio, dando testimonio de que Jesucristo está vivo. Si la gente responde o no responde, si tenemos éxito o parece que hemos fracasado, el Señor no nos ha llamado a tener éxito, nos ha llamado a ser fiel a lo que prometimos el día de nuestro bautismo. Tú sé fiel, no te preocupes de lo que pase. Tú mírame a mí, la mirada fija en Jesucristo. Déjate mover por el Espíritu. Cuando digas, hágase tu voluntad, que lo único que te preocupe sea complacer al Padre. Mi voluntad, mi complacencia, mi gozo es hacer lo que al Padre le agrada. Que en esta Santa Misa, que es, como digo, cada una de las que celebramos, comienzo, prenda de la vida eterna, que nos hace saborear la vida celestial, que nos dejemos introducir, movidos, impulsados inmediatamente, no por la carne, sino por la fuerza del Espíritu.